Rusia intercepta una misión clandestina de la inteligencia ucraniana. El Servicio Federal de Seguridad ruso, el FSB, informó este viernes de la detención de 4 mujeres que actuaban como agentes de Ucrania y planeaban llevar a cabo actos de sabotaje y ataques terroristas contra instalaciones energéticas y de combustible. Las personas contratadas por los servicios especiales ucranianos fueron detenidas en las ciudades rusas de Sebastopol, Voronezh y Rostov del Don. No había relación directa entre ellas, pero 2 de las arrestadas eran de Rostov del Don y habían sido antiguas compañeras de clase. Desde el FSB indicaron que durante el periodo de cooperación con los servicios ucranianos, las detenidas fueron adiestradas en Ucrania para manejar armas de fuego, usar minas y artefactos explosivos, controlar drones y detectar vigilancia. En sus viviendas se han incautado sustancias explosivas, componentes e instrucciones para crear explosivos detonadores y dispositivos de comunicación. Se abrieron causas penales contra ellas por actos terroristas. Ahí lo tenemos, Alberto. Pues sí, ya lo estamos viendo. Continúa Kiev con la intención de generar problemas dentro de Rusia. La intención en realidad no es de Kiev, es de la CIA estadounidense. Y ahora no les va a resultar tan fácil. Surge la duda, queridos magos. Lo hemos comentado durante estos días. ¿Recordáis aquella hipótesis que sosteníamos de que existe una alta probabilidad de que Donald Trump le hubiera chivado a Putin dónde estaban los ataques MS? Recordemos que no tiene sentido que, con la disposición que ha dicho Donald Trump que tiene para negociar, Estados Unidos siga atacando directamente a Rusia con ataque MS. Otra cosa es que pueda aumentar sanciones o amenazas, pero no. Los ataques directos, eso es una aberración para Donald Trump. ¿Os acordáis del ataque de 3,8 escala Richter y terremoto? Y os comentábamos, ojo porque se verán más circunstancias en las que podríamos deducir que hay una colaboración entre la administración Trump y el gobierno ruso. Pues ahí está. Hemos venido durante años viendo claramente cómo la CIA, nos lo decía el otro día Scott Ritter, tenía por lo menos 20 centros de la CIA dentro de Ucrania, lo cual él explicaba hace imposible que el servicio secreto ucraniano tenga autonomía. Está mandado por la CIA, de arriba a abajo. Y en el momento en el que la CIA pierde fuerza o ya está dominada por personajes de la administración Trump, las operaciones de la CIA empiezan a tener muy mala pinta. Si las personas que van a entrar en Rusia para llevar a cabo una operación terrorista lo van a hacer ya sin contacto con la CIA, probablemente no les puedas parar. Pero si tienen contacto con la CIA, y estos lo siguen teniendo, porque lo lleva a cabo la inteligencia ucraniana, donde está la CIA hasta dentro, las misiones se van al garete. Claro. Es decir, probablemente estemos viendo un segundo chivatazo a Rusia de, oye, que se iba a hacer este atentado terrorista, los operadores están aquí. O son fulano, mengano y zutana. En este caso, fulana, mengano y zutana. Claro. Bueno, habrá que verlo. Es una hipótesis, amigos. El plan de 100 días de Donald Trump para acabar con la guerra de Ucrania, según el diario británico Daily Mail. Es una de las noticias más importantes del día. Vamos a pasar a enumerar todos los puntos porque está muy detallado. Alto el fuego que se alcanzará antes de Pascua, el 20 de abril. Punto 1. Punto 2. Ucrania no podrá entrar en la OTAN. Punto 3. Ucrania reconoce la soberanía de Rusia sobre los territorios bajo su control y retira las tropas de la región de Kursk. Punto 4. Se establecerá una zona desmilitarizada. Fuerzas europeas, probablemente británicas, gestionarían la situación sin participación militar estadounidense. Punto 5. La Unión Europea invertiría 468.000 millones de dólares en la reconstrucción de Ucrania a lo largo de una década. Vamos con el calendario de las negociaciones. Principios de febrero, conversación telefónica entre Putin y Zelensky. Punto 2, finales de febrero, principios de marzo, reunión entre Putin y Zelensky. Punto 3, 20 de abril, alto el fuego de facto. Punto 4, 9 de mayo.
Se revelarán todos los acuerdos, se levantará la ley marcial y la movilización en Ucrania. Punto 5. Estados Unidos continuará proporcionando ayuda de seguridad, asistencia de seguridad a Ucrania. Punto 6. Ucrania mantendrá su camino hacia la adhesión a la Unión Europea en 2030. Los estadounidenses aún no han comentado nada al respecto y el plan de paz de Trump no sería presentado la próxima semana, según ha declarado Keith Kellogg. Desmiente la información de Bloomberg de que el plan se presentaría en la conferencia de Múnich, que lo comentábamos ayer. El plan será presentado por Trump personalmente. Solo será después de que Kellogg vuele a Europa y hable con todas las partes externas. Dice que Rusia, evidentemente, se va a beneficiar de forma significativa. Dale, Alberto. No te oímos, estás muteado. Perdón. Es un plan de paz, aparentemente, lleno de veneno. Recordemos, Rusia no quiere tropas de la OTAN cerca de sus fronteras, ni de paz, ni repartiendo caramelos, ni pasteles como Victoria Nuland en el Maidán, ni nada por el estilo. Y ojo, ese plan, si se presenta como está, proviene claramente de los neoconservadores. Y es muy dudoso que Donald Trump presente ese programa sin la sensación de que no va a salir. Porque igual, en un momento determinado, Donald Trump lo propone sabiendo que va a ceder en algunas de las cláusulas. Que Europa es el tonto útil y que, llegado el caso, pueda tener que reconstruir Ucrania. Sin duda, eso ya lo sabemos desde hace tiempo. Y que eso Donald Trump lo va a aceptar, no hay ningún problema. Que ponga Europa el dinero, para eso están, para hacer el tonto. Recordemos que Europa es el país al que hay que intentar lanzar contra Rusia en una guerra nuclear. Ayer hacía referencia en Twitter, colgaba, el vídeo de Estudios para la Neutralidad en español, Neutrality Studies, en español, en el que Jonas Tegel explica muy bien el proceso para llevar a Europa a una guerra nuclear contra Rusia, en cuya simulación, que ya se han realizado muchas, Alemania siempre perece, por poner un ejemplo, y varios países más. Entonces, esos neocon van a intentar, sin lugar a dudas, implicar a Europa en una guerra. Y, lógicamente, la propuesta de tropas de pacificación europeas es muy óptima para generar una provocación que, a su vez, genere una guerra contra Rusia. Eso es de los neoconservadores. Y, lógicamente, si Europa está para ser sacrificada, que bajo esos neoconservadores es así, Europa tendrá que pagar la reconstrucción. Putin no va a aceptar. No va a aceptar ni que a Ucrania le dé asistencia de seguridad de Estados Unidos, ni que las tropas europeas estén ahí. No lo va a aceptar. Ya se le ha engañado con Minsk. Ese tipo de presencias solo se podrían, llegado el caso, aceptar en condiciones muy, muy, muy concretas que habría que especificar, pero ese plan de paz, si es el cierto, no lo va a aceptar Rusia. Con lo cual, si lo propone Donald Trump, tendrá que ser con la posibilidad de que Rusia lo rechace y aún así seguir ofreciendo otro tipo de ventajas, porque no, lo hemos comentado desde el principio, la asistencia de seguridad a Ucrania se la tendrá que dar Rusia. Y, de hecho, Rusia necesitará tener influencia importante en la política ucraniana. ¿El cómo lo va a llevar a cabo? Seguramente nos vamos a enterar cuando al que hable sea Putin, porque no olvidemos que Rusia está ganando de largo la guerra. Y aquí el que va a hablar es Putin. Sí está muy bien esa cláusula en la que Ucrania se retira de Kursk, sin lugar a dudas. El tiempo que plantea el Daily Mail tiene bastante sentido, de cara a que hasta abril Rusia tiene margen para avanzar todo lo que estime oportuno y lo va a hacer. Todo lo demás tiene bastante buena pinta, pero las tropas de interposición europeas, esa parcial desmilitarización, una zona y eso ocupado con tropas OTAN, no va a ser. Veremos, pero bueno, está bien. Como inicio
está muy bien planteado. Y en ese plan ya se incluye lo que hemos comentado, ¿eh? Destrucción total de Europa. Ahí está el veneno. Bien, continuamos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Kate Kellogg dice que Donald Trump pretende duplicar sanciones contra Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su disposición al aumento de la presión de las sanciones contra Rusia para poner fin a las acciones militares en Ucrania. Así lo informó el representante especial del presidente para Ucrania y Rusia, Kate Kellogg. Es una entrevista con New York Post. Kellogg señaló que las sanciones actuales contra Rusia están calificadas en el nivel 3 en una escala de efectividad de 10 puntos. Subrayó que existe un potencial significativo para fortalecerlas, especialmente en relación al sector energético de Rusia. Las sanciones dirigidas al lucrativo sector energético podrían duplicarse, lo que pondría mayor presión sobre la economía rusa, afirmó. Para Rusia es como su ADN en las operaciones militares. Básicamente estás librando una batalla de desgaste. Si miras la historia, nunca quieren librar una batalla de desgaste con los rusos. Están acostumbrados a eso. 6 meses y ni siquiera pestañean. Por eso la presión no puede ser solo militar. Ojo, porque yo creo que por las malas, y esta es el ala, recordemos, Alberto, que Mike Waltz y Keith Kellogg representan el ala más agresiva en los partidarios de endurecer las sanciones y de adoptar una posición de presión con Rusia. Yo creo que con presión no se va a llegar a ningún punto, pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Probablemente, y esto es muy, muy probable, Donald Trump está haciendo dos juegos. Primero, el mediático, que lo van a llevar a cabo estos señores, para que todo el mundo vea que Estados Unidos tiene fuerza, tiene su lugar y que aquí al fin y al cabo se va a terminar haciendo lo que Estados Unidos quiere y todo ese tipo de tonterías. Y luego está el plano del Donald Trump directamente tratando con Putin probablemente, en el que es muy, muy, muy probable que Donald Trump ya conozca exactamente hasta dónde Estados Unidos va a ceder y va a ser mucho. De manera que, ojo, porque ahora mediáticamente vamos a escuchar en muchos sitios los planes de Kate Kellogg. Hay que tenerlos muy, 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 cogerlos mucho con pinzas. Y esto de las amenazas y todas esas historias. Sí, es un rusófobo, Kate Kellogg, Mike Waltz otro. No hay nada que hacer. Ellos están colocados ahí por los neoconservadores para establecer un discurso de alto perfil que permita la dignidad de Zelensky, por poner un ejemplo, que permita muchas circunstancias que en un momento determinado puede interesar a Estados Unidos. Pero lo que está diciendo, nada de nada. Seguimos, Miguel. Bueno, pues seguimos con Kate Kellogg. La siguiente nos dice que Ucrania no debería celebrar elecciones hasta que terminen los combates. El representante especial del presidente Donald Trump para Ucrania y Rusia, Kate Kellogg, dijo que celebrar elecciones incluso en tiempos de guerra es una señal de democracia saludable. Sin embargo, según él, Ucrania no puede actualmente organizar elecciones ya que ello contradice su constitución. Los ucranianos no pueden celebrar elecciones ahora porque va en contra de su constitución. No deberían celebrarlas hasta que cesen los combates, pero llegaremos a un punto en que tendrán que celebrar elecciones y eso es un signo de una democracia sana. Pues nada, Alberto, perdona que no sabía que te había llamado. Perdona, es que he empezado a escuchar un ruido aquí brutal y bueno, no me he enterado al final de qué era. Pero vamos. Nada, no pasa nada. Bueno, resumidamente que Kellogg dice que Ucrania no debe celebrar elecciones hasta que se produzca el fin de los combates. Bueno, sigo escuchándolo. No sé si entra el ruido, espero que no. Pero vamos. No, yo no digo nada. Fantástico. Hay algo que es muy importante sobre lo que está diciendo ahí Kate Kellogg, que no debe celebrar elecciones hasta que terminen los combates. Bueno, si no se celebran elecciones hasta que terminen los combates, tiene que haber un periodo de tiempo desde que terminen los combates hasta que se pueda negociar, porque obviamente Zelensky no es nadie autorizado. En el calendario que antes nos traía Miguel, que figura en el Daily Mail, salían negociaciones con Zelensky. Zelensky podrá estar presente, lo dijo Putin, y se puede hablar con quien haga falta. Putin no va a hablar con Zelensky.
quien va a hablar con Zelensky seguramente sea una delegación rusa, en principio, porque el hecho de que Estados Unidos tenga un plan no significa que Putin vaya a cambiar su agenda para hacer lo que Estados Unidos quiere. Zelensky no es un presidente legítimo. Se podrá en un momento determinado escuchar o enviar a alguien a negociar, pero no va a poder firmar nada hasta que haya nuevas elecciones y salga elegido Zelensky. Con lo cual, estamos hablando de un calendario que no coincide con lo que nos decía del email. Se tiene que retrasar más. Seguimos, Miguel. Bueno, y Kellogg, que también nos habla, lo traemos aquí, de lo primero que tiene que hacer Donald Trump para resolver el conflicto. Y lo primero no es otra cosa que detener las hostilidades. El presidente de Estados Unidos, como parte de la solución, en primer lugar, quiere detener las hostilidades. Así lo anunció Keith Kellogg. Y según el enviado especial, solo después de eso, la administración del líder estadounidense considera posible iniciar negociaciones sobre un acuerdo pacífico. Esto un poco rompe con el calendario que hemos sacado, porque evidentemente tiene que haber ciertas conversaciones antes. Pero bueno, nos dice que primero hay que detener el conflicto, primero el alto el fuego. Alberto, ¿tú qué crees? Evidentemente habrá negociaciones antes del alto el fuego. Rusia no va a parar si no hay unas negociaciones claras encima de la mesa. Hay que tener en cuenta que todo esto viene de la fantasía estadounidense. Esa fantasía en la que ellos siempre ganan todo, son perfectos, son maravillosos y bueno, pues ya sabéis. Y de hecho, Kate Kellogg actúa como si estuviera o se sintiera dentro de una película estadounidense. Estoy haciendo historia y Estados Unidos será muy grande. No. A ver, Kate Kellogg está aquí para establecer un discurso. Lo han colocado los neoconservadores, se lo han impuesto a Donald Trump, como le han impuesto también a Mike Waltz. Fin del asunto. Todo esto lo van a hablar Donald Trump y Putin aparte. Y a estos dos, tanto a Mike Waltz como a Keith Kellogg, cuando llegue el momento se les dirá, venga, chicos, como hacía Lindsey Graham con Zelensky, pero Donald Trump con ellos, venga, ir apartándoos que ya más o menos está todo hablado. Mientras tanto, podrán establecer todos los discursos que quieran. No, Rusia no va a parar en el conflicto hasta que haya logrado sus objetivos. Volvemos a lo mismo. Es la misma falacia de Minsk, la mentira de Minsk. No, nos quedamos aquí y a partir de aquí empezamos a negociar. No. Lo dijo Putin en su día. Que salgan de los territorios de Donbass, todos los ucranianos, y luego podemos hablar. Y va a ser así. Va a ser así. Por mucho que diga Keith Kellogg. Si alguien tiene alguna duda, claro, a ver, si estamos viendo todos los días las películas que Estados Unidos te cuenta que ha ganado la Segunda Guerra Mundial, entonces no podemos entender lo que pasa, ni podemos prever lo que va a pasar. Pero en condiciones normales, nada de lo que diga este hombre se va a imponer sobre Rusia. Absolutamente nada. Seguimos, Miguel. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente de Keith Kellogg, que seguimos con él, hoy ya se ha explayado. Kellogg dice que Zelensky miente al decir que no recibió 174.000 millones de dólares. Pues ¿dónde está el dinero? Porque él dice que solamente ha recibido 76.000. Uno de los dos no nos está diciendo la verdad. Señaló que una parte de los fondos asignados se utilizó directamente en Estados Unidos para la producción de armas y equipos militares que luego fueron transferidos a Ucrania. Por lo tanto, no todos los fondos asignados van directamente a las cuentas ucranianas, sino que se destinan a apoyar la capacidad de defensa del país. Pues nos sigue faltando dinero, Alberto. Falta dinero y veremos, porque Zelensky no está disparando porque sí. Y tengamos en cuenta que si Kate Kellogg, en realidad, que no lo es, no es de la cuerda de Trump, no nos engañemos. Probablemente Kate Kellogg es, como muchos republicanos también, beneficiario de todo el dinero que se ha enviado a Ucrania. Claro. Así es que, ojo, veremos lo que pasa qué dice Donald Trump al respecto de ese dinero. Pero huele muy mal. Huele a que Zelensky está intentando salvar su traserillo. Y huele a que le han llamado la atención y está haciendo lo que Donald Trump quiere. Veremos qué pasa con Kellogg ahí. Vamos. Bueno, y Zelensky, precisamente que le nombras, lo vamos a sacar aquí, porque dice que
son nuevas excusas de Zelensky para no sentarse en la mesa de negociación. Zelensky dice que Putin teme hablar con él y que Trump no tiene un plan. Acabamos de ver el plan. Putin tiene miedo de hablar conmigo en principio. Ese es el problema, dijo en una sesión informativa. No obstante, Trump podrá obligarlo a poner fin a la guerra, a Putin. El mismo día, Zelensky indicó que el presidente estadounidense Donald Trump no tiene un plan oficial para poner fin al conflicto en Ucrania. Todavía no existe de forma oficial. Lo que aparece en una publicación u otra, estoy seguro de que no es el plan oficial del presidente. Vale, ha dicho dos cosas, una cierta y una falsa. ¿Cuál es la falsa? Putin tiene miedo de negociar conmigo directamente. Bueno, podría ser, por ejemplo, imaginemos, ¿no? ¿Por qué razón Putin podría tener miedo a Zelensky? Pues porque igual saca allí en aquel momento, pues saca algo que meterse por la nariz y Putin pues no se quiere meter nada. Y Zelensky se pone pesado y Putin pues tiene miedo de que le metan en un mundo poco sano como el de Zelensky. Podría ser, pues ya sabéis. Con harina en la mesa, Zelensky y Putin temblando. No hay ninguna otra razón por la que Putin pudiera tener miedo de Zelensky. Incluso esa también se nos antoja bastante peregrina. Con lo cual, es ridículo. Sin embargo, sí que hay algo que ha dicho que es cierto. Donald Trump no tiene ningún plan. De eso estoy convencido yo también. Y dice algo que es más cierto todavía. Todo lo que se está oyendo no es cierto. Donald Trump no tiene ningún plan, probablemente porque no lo necesita. Donald Trump tiene la conciencia de qué es lo adecuado en esa situación. Y para Donald Trump es probablemente acabar con ese problema y evitar las injerencias internas. Donald Trump no está, en ese sentido, no está libre para actuar tanto como a veces pensamos o como él se muestra públicamente. Tiene un Congreso y unos republicanos de su propio partido que él necesita que le apoyen durante todo su mandato, con lo cual tiene que tener cierto cuidado. Pero plan no tiene ninguno, es cierto. El único plan que tiene ahí es, bueno, a mí lo que se ha montado aquí no me parece que tenga ningún recibo y hay que intentar solucionarlo. Con lo cual, incluso las exigencias de Kate Kellogg también suenan muy raras. De hecho, me gustaría ver si ese plan no le ha dicho Donald Trump a Kellogg, mira, haced un plan, ¿vale? Hacer un plan que Rusia creáis que va a poder aceptar. Estos se han columpiado completamente con eso que nos han presentado antes y ahora veremos que la cosa no va a ir tan bien. Miguel, vamos con más. Bueno, vamos con un artículo que yo se lo comentaba a Alberto y está de acuerdo conmigo. Me parece súper interesante. Se denomina Las purgas de Trump en la CIA por Alexander Dugin y dice lo siguiente. Trump anunció la liquidación del Departamento de Educación y purgas masivas en la CIA. Nos hemos hablado toda esta semana del tema de la CIA. Hablamos del rápido exterminio por parte de Trump de los principales nidos y sedes de la ideología liberal. La educación en Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo una herramienta activa para la implementación de la agenda progresista, la implantación del liberalismo de izquierda, así como la perversión y la degeneración. Ayer hacíamos reflexiones sobre todo esto. En Estados Unidos, el nuevo término de moda es psicodemócrata, que satíricamente haría referencia a una transgénero furiosa, feminista, defensora del positivismo corporal, ultraliberal, rusófoga, ardiente, partidaria del nazismo ucraniano, progresista, ferviente oponente de la auditoría del USAID, fanática, hipócrita, defensora de la ideología de los derechos humanos. Esa es la psicodemócrata, una maldición de la nueva era. Los psicodemócratas creen sinceramente que después de la tormenta de Trump todo volverá a la configuración liberal globalista de fábrica. La CIA ha estado trabajando contra Trump durante los últimos 8 años e implementando proyectos globalistas alrededor del mundo en oposición directa a los intereses nacionales estadounidenses, tal como Trump los entiende. Mientras tanto, los partidarios de Trump en las redes sociales afirman que esto es solo el comienzo, apenas la punta del iceberg, y que lo más importante aún está por venir. Bueno, ya empieza a hablar de Peskov, pero creo que esta parte, Alberto, es la más interesante de este artículo. Y Dugin sigue siendo un optimista. Veremos qué es lo que pasa.
A Donald Trump no le interesa tener una institución descontrolada como la CIA. Por eso va a terminar con ella. No va a terminar, no va a dejar de existir la CIA. La va a dejar sin la autonomía operativa que tenía hasta ahora, que es lo que la hacía realmente peligrosa. Ya le está eliminando recursos, ya le está cambiando los puestos importantes, echando gente. Va a quedar transparente la CIA. No va, claro, va a seguir existiendo, pero ¿de qué te sirve? Y Dugin, vale, pero que se vaya a producir un cambio total de la bazofia es complicado, que es lo que de algún modo inspira a Dugin. No, el rollo woke dará lugar a otro tipo de filosofías ridículas que de algún modo se intenten imponer para seguir debilitando a la sociedad. Porque Donald Trump va a eliminar la cultura woke que tenemos hoy en día, pero no va a denunciar y a exponer las razones y las personas que la están llevando a cabo, esa cultura woke, que en realidad lo que quieren es acabar con Estados Unidos, entre otros, y con todos los demás Estados-nación, si pueden también, y dejar que el mundo sea dominado por las corporaciones. Entonces, si tú eso no lo estás denunciando y no estás tomando, por ejemplo, en lo de la USAID, si no se mete en la cárcel a Victoria Nuland, por poner un ejemplo, que ha estado decidiendo sobre esas ayudas de una manera infame, no va a haber ninguna mejora real. Los republicanos, bueno, Donald Trump conseguirá una limpia y conseguirá una mejora. Cuando él no esté, volverán a lo mismo, a la misma degeneración. Entonces, Dugin es muy optimista. Veremos cuando no esté Donald Trump si la cosa dura tanto como él piensa. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo